Antes que nada queríamos dar las gracias a Clave Intelectual porque han tenido la gentileza de, y esto no pasa todos los días, de donar, y el don, por ejemplo, en Derrida es una palabra clave. Eso es un lazo y también es algo que viene del inconsciente, que es lo más precioso que hay. Y bueno, esto es para hacer un fragmento de biblioteca colectiva, de la que Foucault, por ejemplo, dijo casi todo después de Borges, o casi toda la importancia que puede tener una biblioteca como mundo. O como Merleau-Ponty decía, un rayo de ser y un rayo del mundo. Así que esto se queda aquí y se queda para hacer una biblioteca colectiva. El que quiera acceder a ellos no hay ningún problema, es común, etcétera. Es un objeto común para poder trabajar, exactamente igual que lo que se ha mandado antes, que eran también a los inscritos las traducciones o lo que haga falta. Se sabe muy bien también que, de hecho, cualquier proceso de emancipación se basa en eso. Se basa en un objeto común y en que no haya una inteligencia por encima de ninguna otra, o sea, en una igualdad de inteligencias. Así que en esto se basa todo. Los libros que han cedido la gente de Clave Intelectual, los cito porque yo tengo también además la mala costumbre de leerlo todo en francés antes de que se publique, y son de Rancière, Malaise dans l'esthétique, o sea, el malestar en la estética. De Rancière también los momentos políticos. Son dos libros esenciales, sin duda, y sobre todo un libro capital de Alain Badiou, que es El despertar de la historia, que es de donde nosotros extraemos, por añadidura, el subtítulo de estos grupos de trabajo. Fijémonos un poco y un poco más de cerca en este sintagma, despertar de la historia. La primera parte es despertar, es el núcleo. Del despertar, Lacan decía, por ejemplo, que Lacan era un quien que en el seminario aún decía de sí mismo que era el Lenin de Freud. Bien, Lacan decía que despertar, uno despierta para seguir soñando. Y el propio Lenin, el Lenin de verdad, el mismo Lenin, en una de las respuestas que daba al qué hacer era precisamente el es preciso soñar. Tengámoslo esto bastante en cuenta. Lo que decíamos nosotros, por ejemplo, en nuestro planteamiento teórico era que despertar de la historia también significa demostrar que el aparecer de las verdades es el aparecer de singularidades, en este caso posacontecimentales, las cuales componen la materialidad múltiple, o sea, el cuerpo, en el que vienen a disponerse y articularse los determinados formalismos subjetivos y sus lenguajes. Esto se basa en una tesis badudiana, que es la de no solo hay lenguajes y cuerpos, sino que también hay verdades. O por decirlo en francés y en una sola fórmula, es sino que il y a des vérités. Con mi peor francés, por supuesto. El efecto suficiente de las verdades es tal que, una vez aparecidas, componen una metahistoria intemporal. Así, perfectamente, se pueden llamar históricas a las situaciones en las que al menos figura un sitio de acontecimiento, lo que también quiere decir que una situación histórica está siempre, por lo que respecta a uno de sus puntos, al borde de un vacío. Y de un vacío es del vacío en general. Esto, asimismo, también lo podemos llamar historicidad. Pero una historicidad que, de una manera muy laxa y general, la vamos a tomar desde el punto de la política, del arte, de la ciencia y de las historias de amor, que son los 4 procedimientos de verdad. Todo esto, por supuesto, lo que va a dar es un sujeto, o es es la única pretensión o la mención que tiene todo proceso de conocimiento, o todo, digámoslo así, toda black box, que se basa precisamente en una X, en
una continuación y en una caja negra de la que por definición no se sabe qué es lo que va a salir, además de otra X más un más y más una V, que es lo que suponemos, más una verdad, ¿no? El sujeto que a nosotros nos interesa, desde luego, es el sujeto fiel. Y es un sujeto que podemos decir, en primer lugar, que soporta una axiomática. Esta axiomática se puede decir del siguiente modo: hay sujetos fieles, reactivos y oscuros. Nos interesa el fiel, como decimos. Cada uno es matematizable, pero aquí nos limitamos al matema del sujeto fiel, que es en el que nos subjetivamos y es en el que consciente o inconscientemente estamos incluidos. Todo nuestro optimismo se basa en eso. Tal matema se podría formular de la siguiente manera: sujeto fiel igual a una A mayúscula, que es la letra del acontecimiento, dividido entre una C dividida, de la que se extrae un pi, que será el presente, donde la fórmula se trata de un cuerpo dividido y nuevo, el C barrado, que deviene bajo la barra divisoria, la división, como el inconsciente activo de una huella de acontecimiento, que es el A mayúscula del acontecimiento. En una actividad que, explorando las consecuencias de lo que ha llegado y ha tenido lugar, engendra la ampliación de un presente, que sería este pi del que estamos hablando, y que expone fragmento por fragmento una verdad, un sujeto, lo que sea. Por ejemplo, los fragmentos de libros para la biblioteca futurible de la que estamos hablando. Como se ve o como se está empezando a probar, pues todo esto lo único que indica es que hoy empieza lo serio, que, como sabía Lacan, no es sin relación, sino muy al contrario, con la serie. Serio-serie. La serie, siempre puede matematizarse también como el sujeto, o al menos desde la axiomática de Peano, como 0, n más 1. Es muy fácil, donde un término, un número y su sucesor bastan para concluir la teoría de los números naturales. Solo que después iban a venir, por supuesto, los Grundlagen der Arithmetik, un tal Frege, y posiblemente ya nada volvería a ser lo mismo. Aun no siendo este nuestro objeto de hoy, el gran Badiou, no obstante, puede volver a sernos aquí de una ayuda irrenunciable. Dice Badiou: el número no es ni una característica del concepto, teoría de Frege, ni una ficción operatoria, teoría de Peano, ni un dato empírico lingüístico, la teoría vulgar, la que nosotros nos gastamos, ni una categoría constituyente o trascendental, teoría de Kronecker o incluso de Kant, ni una sintaxis o juego de lenguaje, que sería la teoría de Wittgenstein. Ni tan siquiera es una abstracción de nuestra idea del orden. El número es una forma del ser múltiple. Por tanto, y esto lo añadimos nosotros, es una forma de la verdad, o de una verdad. Pero la serie que más nos interesa ahora, por lo menos, no es la serie matemática, sino la serie de una necesaria emancipación. Necesario, sabemos desde Lacan, otra vez, es lo no cesario, ides, lo que no cesa de escribirse. Aunque no lo parezca, esta es una proposición minimalista, tanto en lo que toca al procedimiento de verdad artístico, como en punto a lo que puede decirse en y acerca del procedimiento de verdad político. En un primer tiempo y lugar podemos considerar la emancipación como una salida de una situación de minoría, por decirlo muy fácilmente, muy sencillamente. Con lo que, por supuesto, no ha de entenderse que de la minoría pretendamos pasar, ni por las buenas ni por las malas, a decir verdad, a una supuesta mayoría. Ni muchísimo menos. Lo bueno es, por lo general, inocuo, y lo malo es, a veces, efectivo, solo que nunca se dice para quién. Del lado de lo bueno, por ejemplo, podemos tener a un tal Spinoza, absolutamente subversivo, o a un tal Rousseau, que también lo es. De hecho, diríamos que son hasta revolucionarios y no subversivos. Y del lado de lo malo, pues podemos tener a otros dos individuos que son, por ejemplo, Baudelaire y Rimbaud, que es lo que se abre en el siglo XIX. El mal como efectividad, etc. Que, por supuesto, no ha vuelto a ser lo mismo tampoco. De hecho, la emancipación se puede llegar a considerar como una prevención nueva, sobre todo teniendo en cuenta las mojigaterías de lo sádico, de lo masoquista y de todo lo demás, que llevamos además 2000 siglos con ellas.
O sea, si prescindimos de eso, la emancipación es como lo decía Breton, habría que ser unas 365 veces más perversos que el día solar, a condición, por supuesto, esto lo añadimos nosotros, de que esas perversiones sean nuevas. De todos modos, a la minoría a la que nos referimos es a una minoría de edad, es decir, a una infancia, tanto del arte como de la política. El infans, se sabe de sobras, es aquel que no habla. Por tanto, se trata de una toma de palabra. Ahora bien, tomar la palabra per se o de suyo, como diría nuestro gran amigo y nuestro querido Pablo Posada Varela, no es un acto político. Hablar es tan solo el goce del bla, bla, bla. Ahora bien, o en cambio, cuando uno sabe lo que dice cuando habla, sí lo es un acto político. De ahí que, si en la sesión de presentación convocábamos a la fenomenología, o una cierta fenomenología, que es la que más nos vale, a saber, la del rianque fenomen richiriano, y a su saber hacer con el fenómeno sentido, hoy en nuestra primera sesión convocamos, por un lado, a un cierto marxismo y su saber hacer con la no explotación, o lo que en cierto modo es lo mismo con la verdad acontecimiento, y por otro, a la orientación lacaniana, y a su saber hacer con el síntoma real. Además, y esto hay que decirlo, si la política es no toda como pensamos que es, la posición lacaniana con la que contamos hoy, que es la de Montserrat, se nos vuelve aún más preciosa y esencial, puesto que se trata, por añadidura, de una posición femenina. Así pues, damos paso a Guillermo Villamizar con su análisis concreto, que se basa en una desmistificación materialista de lo que bien podemos denominar el discurso capitalista. También para el arte y, por supuesto, también para la política. Y luego daremos paso a Montserrat Rodríguez Garcés, que intentará, desde la subversiva ética del ser y la escucha radical que estructura su práctica, leer algo de lo que se entredice en una frase tan sencilla como la producción del artista es política por orfandad. Yo, de momento y a partir de ahora, me limitaré a mediar en los tiempos, si es que es necesario, y daré paso al resto de las intervenciones de vosotros, que son, por supuesto, esenciales y sobre todo las textuales, puesto que con la soledad también se trata de eso y de la salida de situación de minoría también se trata de eso, por eso hablábamos de viaje en un primer tiempo, ¿de acuerdo? La soledad se escribe y no deja de... es necesaria, no cesa de no escribirse, es un efecto de letra. De momento digo, entonces me limitaré a dar tiempos y a dar paso al resto de las intervenciones y puestas en común al final. Porque se trata de eso, precisamente, de salir de esa situación de minoría que es la del no habla. Y ya veré si después, a la vuelta o no, intento hacerme olvidar en la medida de lo posible, si no es para siempre, es de una vez por todas. Pero bueno, eso sería bueno. Teniendo en cuenta que hace falta un más allá del bien y del mal con todo esto.